Bueno amigos, pues aquí estamos en el tiempo dedicado a la entrevista. En Otras Miradas, al invitado de hoy casi que no hace falta ni que le presente, porque probablemente sea una de las personas que ha pasado por aquí por Otras Miradas en un mayor número de ocasiones. Javier, bienvenido. Esto es como las Champions de los equipos de fútbol. Muchas gracias. Pero esto lo digo para bien, si ha venido tantas veces Sí. a Otras Miradas era por algo, ¿eh? Eso está, bueno, por lo menos porque yo me siento querido y entiendo que parte de ese cariño también influye en las invitaciones. Bueno, esta es una razón extra para invitarte, porque es verdad que, bueno, con Javier Fariñas, periodista, es que para la gente que nos está escuchando voy a presentarte como tú te mereces. El rótulo. Redactor de Mundo Negro, redactor jefe de Mundo Negro y autor de este libro que tengo yo aquí. Digo, esta es la razón extra para llamarte. Periodismo de mandarina, que me hace mucha ilusión dar a conocer a todos los que nos están viendo, porque quizá ahora cuando te escuchen hablar digan, anda, esto ya me suena a mí. Esto me suena. Me suena. Y es que, bueno, pues es un libro muy interesante porque lo que haces es recoger esos testimonios que nos has contado a ti, aquí, que has contado en otras ocasiones y que tienen que ver con un buen número de viajes, ¿eh? Sí, recopilo. Pero no viajes así en plan de me voy a la playa a disfrutar de las vacaciones. No, porque yo lo he dicho muchas veces, he ido a Cuba Otro 3 veces. turismo, ¿eh? Por eso digo. A Cuba 3 veces y no me he bañado en el Caribe Fíjate. todavía lo tengo pendiente. Bueno, tampoco es ningún mérito especial. Bueno, son esas anécdotas o esos retazos de vida, pero dándoles una vuelta más. O sea, que decir que no he querido quedarme solo en eso, sino que dar una vuelta. El objetivo de esta reflexión, que a mí la palabra libro me viene muy grande, de esta reflexión aquí compilada en unas pocas páginas, es pensar por qué los medios de comunicación hacemos tan poco caso, en mi opinión, a los más empobrecidos. Sí. O sea, la idea clave es por qué los medios somos injustos y trazamos un silencio muy evidente, muy tupido sobre los empobrecidos. Y por tanto, yo diría, no es un libro de lugares, sino es un libro de personas. Sí. O sea, no es un libro, evidentemente articulamos buena parte de los capítulos en torno a sitios, a Haití, a Cuba, a Bosnia, a Filipinas, a no sé dónde, pero eso no es lo trascendente, ese es el escenario en el que, la tramoya en la que se desenvuelve la vida de un montón de personas con las que me he ido cruzando, he ido preguntando, he ido escuchando y que, bueno, pues nos muestran que detrás de ese silencio, pues yo creo que ahí estamos cometiendo una grave injusticia. Con lo cual, al leer las páginas del libro vamos a querer la conclusión, ¿no?, de por qué los medios de comunicación no consideran importantes este tipo de noticias. Yo no sé el por qué, Teresa, y es muy complicado. Ahí, o sea, seríamos muy reduccionistas si en unas poquitas páginas decimos el por qué. Yo veo claves o colores que luego pueden componer un cuadro y que ojalá lo componga otro. Yo no estoy para esto, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, la dualidad entre lo importante y lo influyente. Sí. Lo importante y lo influyente. Por ejemplo, una declaración del presidente Obama en Naciones Unidas es importante y es influyente, lo dice Obama. Un discurso del presidente de Mauricio, de Mauritania o de Bangladesh en Naciones Unidas puede ser igual o más de importante, pero es menos influyente. Claro. Los medios, ¿hacia dónde disparamos muchas veces? Hacia lo influyente, no hacia lo importante. ¿Cuántas veces no hemos visto pequeñas banalidades sobre un perro de Obama? Un perro nuevo en la Casa Blanca. Notición. Eso lo hemos visto. Bueno, a lo mejor no 3 minutos, pero sí 20 segundos. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque Obama es un personaje muy influyente. Esta disquisición entre lo influyente y lo importante me la comentó hablando un día con Xavier Aldecoa, un periodista español que está desplazado al continente africano. Y bueno, ahí encontramos alguna de esas claves. Sí. Los atentados de París son importantes e influyentes, los atentados en otro lugar del mundo son igual o más de importantes porque hay el mismo número o más de víctimas, pero evidentemente son menos influyentes. Entonces los medios en muchas ocasiones vamos a lo relevante, a lo que sabemos que va a tener tirón y olvidamos otras cosas que evidentemente son muy importantes, que son más difíciles de cubrir, que no tenemos los medios o las ganas necesarias para poder abordarlos y lo que desde luego pues pasan muy de largo en nuestras redacciones. Sí, fíjate, el tema del terrorismo sí que es verdad que cobra especial actualidad en estos días y que bueno, es un buen ejemplo y como recoges en el libro, esa diferencia a la hora de abordar pues, el que ocurra un atentado terrorista en París, pues de lo que viene ocurriendo en África con Boko Haram y que, bueno, que quizá ocupa de algún titular. En ese momento hemos echado un vistazo al periódico, hemos visto el titular, hemos leído un poquito la información, hemos dicho qué pena lo que está pasando y hemos seguido.
Mira, yo, claro, ahora en caliente el tema de Francia, pues, y condenándolo evidentemente, Sí. o sea, eso es horrible, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo sin muertos por delante. ¿Qué ocurriría? Vamos a plantear primero la hipótesis. ¿Qué ocurriría si el Estado Islámico de repente entiende que uno de los objetivos es la destrucción de colegios en Europa y destruye 1.100 colegios? Bueno, eso es... Bueno, pues lo que se produciría en la sociedad. Claro, o sea, no hablamos de muerte, no hablamos de secuestro de niños, destruye Sí. 1.100 colegios. Vale, esa utopía que nos parece un escándalo, porque lo es, Sí. o sea, que la destrucción de 1.100 colegios, que son muchos colegios, bueno, pues eso es realidad en el entorno del lago Chad. Boko Haram, aparte de secuestrar a las niñas de Chibok, que siguen secuestradas, aparte de asesinar y convertirse en el grupo terrorista más dolorosamente cruel del año 2014 por encima del Estado Islámico, aparte de todo eso, en el entorno del lago Chad, de Camerún, de la propia Nigeria, ha destruido 1.100 escuelas. ¿Qué hemos sabido de eso? Nada. Y estamos hablando además no de escuelas en el mundo occidental, que tenemos un sistema educativo muy potente, muy estructurado, un sistema educativo muy estable, con muchas posibilidades. En Europa ocurre eso de inmediato, como fuera, pero esos niños siguen escolarizados. Sí. En el entorno africano, destruir 1.100 escuelas significa que esos niños, casi seguro, no van a poder escolarizarse, al menos en un buen periodo de tiempo. ¿Qué contamos de eso? Nada. Nada. Nada o muy poquito. Sí. Y en cambio los atentados de París, pues imagínate, llevan acaparando programas de televisión en las últimas semanas, pero precisamente por esa cercanía, ¿no?, con París, por identificarnos con lo que está pasando allí o sentirnos, en cierta manera, amenazados. Esa amenaza no la sentimos cuando Boko Haram comete un atentado terrorista o secuestra a 200 niñas en Nigeria. ¿Cuál es la labor del medio? O sea, quiero decir que la labor del medio no es decir, oye, Boko Haram me están atentando, nos puede pasar a nosotros. O sea, no se trata de poner en alerta, o sea, no se trata de informar para alertar o para preocupar o para generar una determinada tensión, porque si no se trata de informar, e informar de París no significa que no informemos de otros acontecimientos. Y luego también otro vicio, junto a eso, y además Teresa, hemos caído en la pendiente sin darnos cuenta. O sea, estamos hablando de los empobrecidos, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de hambre, estamos hablando de guerra, estamos hablando de muerte, de atentados. ¿Por qué no hablar de esa gente en otro tono? O sea, porque también, yo digo, el silencio que trazamos es un silencio que acapara todos los factores de la sociedad. Y esa gente ríe, esa gente va al colegio. Hay premios Nobel africanos y asiáticos y americanos. Hay realidades que contar. O sea, no solo tenemos que decir, oye, el silencio ocupa solo a las epidemias, a las guerras, a la corrupción y a los golpes de Estado. No. El silencio cubre a gente que quiere vivir y que en todo caso sacamos el perfil malo, sacamos poco y lo malo, pero que necesita ocupar un espacio, o si queremos ser justos, debe ocupar un espacio en los medios. Claro, porque tendemos a pensar que, claro, dado la situación de hambre, de enfermedades, de guerra, no se puede ser feliz en estos países como lo somos en los países occidentales. Somos Ese concepto... felices nosotros, Teresa, somos felices. Pues me alegra saberlo, porque hay muchas veces que con, evidentemente, tenemos unas condiciones de vida en general, vamos a generalizar, que incluso en las dificultades tenemos ciertas garantías sociales que en otros sitios no hay. Una vez el director de Pueblo de Dios, Julián del Olmo, me trasladó una pincelada. Él escribe el prólogo del libro. Y es una persona con una visión especial sobre esta realidad, ¿no? Entonces él me dijo que en una ocasión, creo que el jefe de una tribu africana le preguntó, bueno, ustedes, si una persona no tiene medicamentos en su país, ¿se muere? No, porque aquí está la seguridad social, está no sé qué. Bueno, no. Ah, vale. ¿Y una persona, si no tiene para vestir, va desnuda por la calle? No, porque siempre pues habrá o la familia o algún organismo que... en España no hay gente que vaya desnuda por la calle. ¿Y si alguien no tiene para comer, se muere de hambre? No, porque siempre, pues igual, ¿no? Habrá unas estructuras sociales o familiares que harán que evidentemente en España la gente no se muere por causas directas por el hambre, no vamos desnudos por la calle y nadie se muere porque no tenga una aspirina que tomarse. Evidentemente hay situaciones difíciles y los recortes sanitarios, vale, pero en líneas generales no son los escenarios en los que nosotros nos movemos. Y
entonces el jefe de esta comunidad le dijo, entonces serán ustedes muy felices. Entonces mi Julián me dijo que no supo qué responderle. Claro. Entonces, hay veces que, o sea, nosotros nos... Claro, porque si nos empieza a explicar que una de las enfermedades de hoy en día de estas sociedades nuestras es el estrés, la ansiedad, estas cosas, probablemente no las comprendan, ¿no? No, no las comprenden. No, porque además ellos en África hay un dicho muy típico que dicen que Dios nos regaló a los europeos el reloj, pero a los africanos les regaló el tiempo. Entonces, todo fluye de una manera distinta y sobre todo más humana. Y yo creo que de esa humanidad tenemos mucho que aprender. Y si contáramos esa humanidad, bueno, alguna cosita se nos despertaba. Sí. Yo creo que eso, estamos estresados para todo, para hablar, para no sé qué, para no sé cuánto, para... Sí. Chicos, vamos a intentar. Claro, yo soy el primero que también quiere entrar en la vorágine, ¿no? Sí. Pero estamos en una sociedad que permite poco que salga el ser humano. Sí. Y esa humanidad es más fácil encontrarla cuando se van encontrando pues, testimonios de personas con nombre, apellidos, esas pequeñas historias que tú siempre recoges, que vas anotando en tus viajes. Mira, voy a hacer referencia a la introducción que me gusta mucho cuando hablas de la menudencia. Es verdad, de estas pequeñas anécdotas que tienen mucha razón de ser y que se convierten en la base del periodismo que haces. Yo... Me has puesto aquí en un brete... No. Vamos a ver. Yo me reconozco miedoso, muchas veces cobarde y que no soy lo suficientemente valiente en determinados... O sea, no estamos hablando de domar leones por la calle. Bueno, entonces yo lo digo del libro que para mí es un anhelo. O sea, yo lo que cuento ahí en muchas ocasiones no llego a lo que quiero. O sea, hay una parte de, digamos, reportaje del país y luego una reflexión. Bueno, sí. En esa reflexión yo me reconozco que hay muchas veces que no llego a lo que quiero personalmente, ¿no? Ese deseo. Entonces, para mí, a lo mejor a lo mejor es que no soy lo suficientemente valiente como periodista para enfrentarme a retos de mayor relumbrón periodístico. Pero también es cierto que he encontrado el gusto en la profesión de acercarme a lo pequeño. Sí. O sea, he encontrado que mi sitio a la hora de contar cosas es ese, en el que me siento más cómodo y que me gusta más. Claro, también tengo que hacer otras cosas, pero el sitio de hablar con la gente... Y yo cuando me dicen, ¿el periodista qué es? ¿El que pregunta mucho? Digo, no, el periodista es el que escucha. Sí. Y cuanto más escuchemos, yo tiendo cada vez a hacer menos preguntas. Cuéntame, cuéntame, cuéntame y cuéntame. O sea, y de poner en pocos aprietos a la gente sencilla, que la gente cuente y que... Porque además he encontrado un placer muy satisfactorio en lo personal. Hay muchas veces que la gente necesita que la escuchen, pero de verdad. O sea, hay gente que no es escuchada. Entonces llega un señor y que te dice que si quieres compartas con él y que además a ese señor o esa señora le parece que tu historia es extraordinaria, porque realmente lo es. O sea, y a mí me parece extraordinario la gente que batalla todos los días por vivir y que además lo hace con esperanza de verdad. Nosotros nos ahogamos porque el pantalón nos está pequeño. Sí. Es que el pantalón nos está pequeño. Sí. En cambio hay gente que batalla mucho, y no solo de la gente de África, que si dentro de nuestro país y la crisis que golpea a este país, hay gente que tiene vidas heroicas, que yo creo que deben ser contadas, porque además esas vidas, esos testimonios nos sirven como ciudadanos para crecer, o sea, para hacernos decir, pero bueno, ponte delante del espejo, pero Javier, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estamos que te ponen en su sitio. ¿De qué estamos hablando? Claro. Sí. O sea, y por eso yo digo que no es un libro de lugares, sino de personas. Me da igual, que por mi desempeño profesional pues ha sido fuera de nuestro país, pero me da igual que la gente que ves por el metro tomando un café, hay que escuchar a la gente. Sí. Déjame que cuente esta anécdota que contabas en la presentación Cuenta del libro, de esta pareja que encuentras en el metro, ¿verdad? Sí, pues cuánta gente se habrá cruzado con ellas en su devenir diario, él tocando el piano. Y, un violín. Sí, el violín. Y ella escuchando atentamente, acompañando simplemente a su marido. Un matrimonio de señores ya mayores. Señores ya mayores, probablemente del este, por la apariencia. Sí. Entonces el señor estaba tocando el violín y la señora en un taburetito de estos que tenemos en la cocina, bajitos de plástico, sentada al lado. Y yo iba con unos compañeros de la revista de Mundo Negro. Uno de ellos pasa habitualmente por allí y yo me quedé, la imagen me cautivó informativamente, o sea, pero yo que soy muy egoísta, digo, ahí hay una historia o puede haber una historia, o sea,
Es decir, al final los periodistas somos muy egoístas. Vemos una historia y queremos contarla, o intuimos que puede haber una historia. Entonces, me dijo mi compañero Javi, dice, no, no, si están ahí todos los días. Digo, ¿están aquí todos los días? Digo, y la señora canta. Pues la señora estaba, o sea, esto que empiezas a oír, la música, plas, plas, pasas. Yo oí unos acordes, digo, la señora canta. Dice, no, no, la señora la acompaña. Yo dije, digo, ahí, o sea, yo estoy deseando de... Hay una historia que contar. Puede haber una historia. O sea, ¿por qué no esta gente, de dónde viene, cómo viene y por qué están ahí? Y sobre todo, la mujer acompañando a su marido ahí, que su marido está tocando. Sí. Me parece una historia, que puede haber una historia ahí bonita. ¿Y cómo no nos va a interesar, verdad, más esto? ¿Qué otro tipo de titulares que vemos a diario del devenir? No es verdad, la política de hoy en día, lo influyente, lo importante, Claro. a lo que volvemos. Y ahora con las campañas y venga a atizarnos a garrotazos. Sí. Que tenemos que prestar atención a eso, claro, porque al final, oye, sí. los designios de nuestra sociedad dependen de eso en buena medida. Pero yo creo que también podemos, sin cerrar los ojos a eso, abrir tiempos y espacios a otras cosas. Y ya para terminar, es que también me llama la atención, porque me lo sugiere lo que estás comentando, que quizá en estas sociedades nuestras vivimos un poco cerrando los ojos al dolor y quizá no nos queremos acercar a la historia de ese matrimonio que está tocando el violín en el metro, como no nos queremos acercar a otras historias que tienen que ver, pues fíjate, con la base del libro, la pobreza, pues porque nos duele. Entonces intentamos crearnos un mundo de fantasía en el que todo esto que nos toca un poquito la vena sensible lo dejamos aparte. Bueno, sí, ¿no? Teresa, porque... Hay quien cambia la televisión y prefiere no ver el telediario por no ver determinadas noticias. Sí, no. Por una parte está la atracción la atracción de que eso le ocurre a otros y la seguridad de que eso le ocurre a otros. O sea, por una parte, no digo que nos guste, no entro en el morbo, pero yo digo, oye, si escucho que hay un atentado, que hay una pobreza, que hay una riada, que hay un terremoto allí, en un allí con mayúsculas y alejado, por una parte eso me mantiene en mi castillo de seguridades. Por una parte digo, bueno, vale, ha pasado, pobres, pero es allí. O sea, por una parte necesitamos consumir cierta información que nos mantiene los núcleos del riesgo o del peligro que afecta a nuestras seguridades lejos. Eso por una parte. Pero por otra parte, claro, sentirte interpelado, digo, por la pobreza, pero también por las cosas buenas. Es que a lo mejor si empezamos a contar que en un continente como el africano la humanidad desborda el continente, a lo mejor dejamos de pensar que está España de la alegría y del color. Cuando vienes de por ahí, no, la España es el país de la alegría. Yo digo, una leche, no, porque no, me niego. Y claro, si empezamos a contar, oye, esta gente vive en esta situación y encima tienen motivos para vivir. Yo no digo que esa felicidad y la risa sea simplona y barata, pero tienen motivos para vivir y tienen una esperanza para vivir. Entonces yo digo, a lo mejor eso es lo que nos falta. A lo mejor también incluso esa parte positiva de la sociedad de las que no hablamos también nos interpela y mucho. Bueno, reflexiones como esta en Periodismo de Mandarina. Vamos a terminar aludiendo al título. Muchos ya sabrán el porqué, ¿verdad? Lo has explicado en otras ocasiones, pero es que me encanta el que lo hayas elegido. Pues sí, bueno, pues, si me das 2 minutitos lo cuento. Yo un día, esto nace en la facultad. A mis alumnos, yo digo que soy un egoísta que quiero que mis alumnos me recuerden, aunque sea mal profesor. Entonces, claro, ¿cómo un profesor va a ponerles una mandarina el primer día de clase y les va a decir Oye, que no serás mal profesor cuando estaban tus alumnos en la presentación unos del poquitos, libro, ¿eh? Unos poquitos, solo los buenos, estaban los buenos. Bueno, yo el primer día de un año, de un curso, en febrero de 2014 llegué a clase, me presenté, soy Javier Fariñas, profesor, no sé qué, no sé cuánto, vamos a evaluar así. Y entonces saqué una mandarina de un tupper, la abrí, venía envuelta en un papel, la abrí, la pelé, separé los gajos y le dije, contadme la mandarina en 5 líneas. Profesor, esto, que yo jugaba con el factor sorpresa, o sea, yo jugaba con ese factor. Entonces le dije, digo, no quiero que me hagáis la teoría de la mandarina, quiero que me habléis de esta mandarina, quiero que me contéis esta, no otra. Pero profesor, digo, no, esta. Digo, o sea, me da igual, digo, si queréis pongo otra cosa, un bolio, digo, esta mandarina. Entonces, sorprendidos empezaron a escribir y leímos lo que habían escrito. Entonces hablaron de dulzor, hablaron de acidez, hablaron de la textura, hablaron de los gajos, pero ninguno había probado la mandarina, había olido la mandarina, había contado los gajos de la mandarina. Entonces les dije, digo, chicos, digo, esto ya es lo máximo que puedo trasladaros. Vamos a hacer una metáfora. La mandarina es el hecho noticioso. Habéis contado un hecho noticioso sin saber realmente lo que estáis contando. Porque nadie sabe cuántos gajos, si la mandarina... Y yo, mientras tanto, ya escenificando, comiéndome la mandarina, o sea, ya un poquito de papel, ya... Bueno, digo, habéis contado un hecho
un objeto que puede ser noticioso sin haberlo probado, entre comillas. No lo habéis olido, no sabéis los gajos, no sabéis la textura, no sabéis nada de la mandarina y en cambio habéis contado 5 líneas sobre una mandarina. Digo, por tanto, yo digo, habéis mentido. Digo, ¿por qué no habéis contado? Claro. Madre, qué frustración se llevarían los pero, pobres. No, pero al final, quiero decir que, bueno, pues digo, si digo, los periodistas, digo, no me preocupa a vosotros que estáis aprendiendo, me preocupa los que ya hemos salido de las aulas y seguimos haciendo periodismo de mandarina. Bueno, pues ya saben el porqué del título del libro de Javier Fariñas. Además, lo presentamos en plena época de la mandarina y esto no estaba previsto. Es verdad, la temporada. Sí, no, si hubiera sido agosto también hubiera sido periodismo de mandarina. Podríamos haber traído una caja aquí, ¿sí? ¿Verdad? Sí, ya. En lo que creo que no habrá periodismo de manzana, creo que no habrá periodismo de tomate, no habrá periodismo de chirimoya. No quedaría igual. Oye, estaba muy rica la chirimoya, también periodismo de chirimoya. Bueno, que tendremos oportunidad de seguir hablando de periodismo de mandarina en otras ocasiones. Muchas gracias. Así que te agradezco mucho este ratito de conversación. Nada, es un placer como siempre. Y a todos ustedes también un placer acompañarles un día más aquí en Otras Miradas. Les esperamos la próxima semana.